Vamos a tomar estos dos puntos que teníamos, los mantenemos, y ahora vamos a pensar en dividir un punto en... dividir un punto. No estoy concentrado, necesito un café pronto. Sí, ahora cuando acabe el vídeo me tomo un café. No me lo tomo ahora, no voy a interrumpir el vídeo. Cómo dividir un segmento en 4 o en 5 partes iguales. Por ejemplo, ¿qué lo hacemos? ¿En 4 o en 5? En 5 partes. Si queremos dividir esto sirve para cualquier número de partes. Cojo una así sencilla, pero que tenga un poco de trabajo. El segmento en 5 partes iguales. Entonces, para dividir el segmento en 5 partes iguales, ojo, necesito 4 puntos. Tú piensa en una barra de pan que quieres dividirla en 5 panecillos iguales. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Tienes que hacer solo 4 cortes y te quedan las 5 partes. ¿De acuerdo? Necesito 4 puntos. Entonces, esos 4 puntos vendrán de hacer lo siguiente. Coordenadas de P. Por ejemplo, no sé cómo lo podríamos llamar. Dividir el segmento en 5 partes iguales. PQ. Pues, no me sale el nombre de los puntos. Pues R1. R1 será, hemos dicho, en 5 partes iguales. 4 partes para la coordenada X del primer punto más una parte para la coordenada X del segundo punto. Todo ello dividido 5. 4 partes para la coordenada X del primer punto más una parte para la coordenada Y, esto es coordenada Y, del segundo punto. Ahora lo repito todo. 4 partes para la coordenada Z del primer punto más una parte para la coordenada Z del segundo punto. A ver, se trata de que yo coja 5 y lo divida en partes de 4 a 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Esos son los 4 puntos que yo voy a obtener. El primer punto sería darle 4 partes de las 5 que queremos, darle 4 a la coordenada X, a la coordenada Y y a la coordenada Z del primer punto. Y darle una parte, es decir, multiplicar por 1 cada una de las coordenadas del punto Q. El punto R2 sería darle 3 partes a la coordenada X del punto de inicio más 2 partes a la coordenada X del punto de llegada, PQ, ¿vale? Voy repartiendo los pesos. Esto es lo que se llama una media ponderada. Es una media ponderada. En donde voy repartiendo los pesos más 2 por menos 1 de 5. Si le diésemos las 5 partes al primer punto y ninguna al segundo, estaríamos en el propio punto P. Si le damos 4 partes al primer punto, nos estaremos desplazando un poquito más allá de P. Es decir, es P, Q, y ahora lo que estamos haciendo es dividir en 4 trozos. No, dividir en 5 trozos, por lo tanto hacer 4 cortes. Hacer 4 cortes. Entonces, este es el P y este es el R1, el que está más cerca de P, porque le he dado más peso a las coordenadas de P. R3 será darle 2 de peso a la coordenada X, Y y Z del primer punto y darle 3 de peso a la coordenada X y Z del segundo punto. Entonces será 2 por menos 1 más 3 por 1
partido 5, siempre tiene que estar partido el número de trozos totales que vamos a tener. Y 2 por 3 más 3 por menos 1. Y nos queda, este sería R2, este sería R3 y nos queda R4, que es darle una parte al punto P y darle... Aquí he abusado de la notación, los iguales no se suelen escribir. Cuando hablamos de puntos se pone el punto inmediatamente seguido del paréntesis, pero bueno, no pasa nada, por no borrarlo lo dejamos así. No es una falta grave, pero se suele utilizar la notación de poner el igual cuando estamos hablando de vectores y cuando sean puntos poner las coordenadas directamente detrás del nombre del punto. Puede que algún profesor sí que lo considere una falta grave, ¿eh? Entonces si tú puedes corregirlo, lo corriges, le quitas los iguales. Me sabe mal hacer cambios ahora a mitad de faena cuando estamos centrándonos en otra cosa, pero ha sido despiste mío. Por el café. Entonces tenemos esos 4 puntos. Entonces tenemos un balanceo de pesos, 5 partes iguales, van 4 a 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Si fuese 5, 0 me daría el propio punto P, porque estaría multiplicándolo por 5, dividiéndolo por 5 y no le estaría sumando nada. Entonces me daría el propio punto 2. Si le pongo aquí 5 por 2 más 0 partido por 5, me va a dar 2. Y si le doy las 5 partes al punto Q, entonces estaré obteniendo el propio punto Q. ¿De acuerdo? Esto es de forma puntual, de forma directa tú puedes dividir un segmento en el número de trozos que quieras de manera directa acudiendo a los puntos. ¿Cómo se hace de forma vectorial? Pues no los vamos a hacer todos, vamos a hacer alguno, pero de forma vectorial se va a hacer de la siguiente manera. Muy parecido a como se hacía para el punto medio. De forma vectorial tenemos el origen, el punto P, aquí tenemos el origen y aquí tenemos el segmento PQ o el vector PQ. Entonces lo que vamos a hacer es R1 o R1 será OP, la localización del punto P más una quinta parte del vector PQ. O R2, el vector que parte del origen y va a parar al segundo punto, va a ser OP más 2/5 partes del vector PQ. Etcétera, etcétera, etcétera. 3/5 partes, 4/5 partes, y si hiciésemos 5/5 partes directamente nos estaríamos yendo al vector Q. Entonces aquí habrá 4, 1/5, 2/5, 3/5 y 4/5, que se corresponderán con estos mismos 4 puntos y que se corresponderán con esos pesos. Vamos a hacerlo con uno de ellos. Sacamos de nuevo el vector PQ, que lo teníamos sacado de antes pero lo he borrado, 1 porque era del ejercicio anterior, 1 menos 2 menos 1, 1 menos menos 1, 2, y menos 1 menos 3 menos 4. Entonces ahora el vector OR1, ahora calcularemos esto y veremos que coincide, es OP más una quinta parte de PQ. El vector OP tiene como coordenadas 2 menos 1, 3, y el vector PQ en quintas partes es menos 1/5, 2/5 y menos 4/5. Entonces si lo sumamos, 2 es 10/5, se quedan 9/5, menos 1 son menos 5/5, menos 3/5, 3 son 15/5, 15 menos 4, 11/5. Si hacemos aquí la operación de R1, se queda 2 por 4, 8 más 1, 9/5,
menos 4 más 1 menos 3 quintos. 4 por 3, 12 menos 1, 11 quintos. Que coincide con lo que tenemos aquí. Entonces tienes esas dos formas. No pretendo que lo hagas siempre de las dos maneras. Te enseño las dos formas que hay de hacerlo. Tú puedes coger los puntos, las coordenadas de los puntos y darle más pesos a uno que a otro, ¿vale? En este orden le vas pasando como el peso de un punto a otro. El 5, 0 sería el punto P, este sería el punto P, este sería el punto Q, el 0, 5, en el que le estaríamos dando todo el peso al punto Q. ¿De acuerdo? Y tú estableces esos pesos y haces una media ponderada. Haces una media ponderada, dividiendo siempre entre 5, no pierdas de vista. Tienes 5 trozos, vas a encontrar 4 puntos, pero tienes 5 trozos. Y la forma vectorial, que es desde O hasta P y le sumo una quinta parte del vector PQ, o le sumo 2/5 partes del vector PQ. Se podría hacer, lo puedes hacer como ejercicio, el R2 que tienes escrito, aquí en vez de un quinto meterle 2/5. 2/5, esto cambiará, pero te coincidirá con el R2 que habíamos escrito de antes. Será más 3/5 más 4/5 y más 5/5 ya directamente sería el punto Q, que no nos interesa. Lo que nos interesa son los puntos intermedios que dividen en trozos, y así es como se hace.